la historia del Perú del siglo XX, hay un hilo invisible que se repite una y otra vez: el poder concentrado en pocas manos. A pesar de las promesas de modernización, de los discursos sobre democracia y de los intentos por abrir el país al desarrollo, durante gran parte del siglo, las riendas económicas y políticas estuvieron controladas por un reducido grupo de familias y de alianzas entre terratenientes, banqueros y políticos. El ciudadano común votaba, marchaba, protestaba, pero las decisiones de fondo eran tomadas en salones privados, en consejos empresariales y en clubes sociales, donde los apellidos tradicionales definían el destino del país. El punto de partida puede situarse en la llamada República Aristocrática, cuyo caso llegó en las primeras décadas del siglo XX. Hasta entonces, las familias ligadas a la tierra y a la exportación de materias primas eran las que dominaba. Apellidos como Prado, Leguía, Aspíllaga, Romero, Gildemeister o Miró Quesada no solo eran dueños de haciendas y bancos, sino también de periódicos, compañías navieras y propiedades mineras. En 1919, Augusto B. Leguía inauguró su llamado oncenio, un periodo que duró hasta 1930. Su discurso hablaba de modernización e inversión extranjera, y en efecto, se construyeron carreteras, se urbanizaron barrios y se impulsaron concesiones mineras. El campesino indígena, en contraste, vivía una realidad de servidumbre disfrazada de contrato laboral. Los hacendados mantenían el control no solo sobre las tierras, sino también sobre la vida cotidiana de miles de peones que trabajaban de sol a sol. Las familias dominantes de la costa norte, vinculadas al azúcar, como los Aspíllaga y Gildemeister, o aquellas relacionadas con el algodón en el valle de Ica y Pisco, ejercían una autoridad casi feudal. Este orden se sostenía con la complicidad del aparato estatal, que reprimía levantamientos campesinos y silenciaba las voces que pedían reformas agrarias. Con la caída de Leguía en 1930, se abrió un periodo turbulento de gobiernos militares, golpes de Estado y crisis políticas. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad institucional, la estructura de poder económico apenas cambió. Los militares solían aliarse con la élite civil, asegurando que la propiedad de las haciendas, los bancos y las minas no fuera cuestionada. En este periodo, aparecen con fuerza los partidos políticos que intentaban representar a sectores marginados, como el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, que movilizó a trabajadores urbanos y rurales. No obstante, cada vez que estas fuerzas amenazaban los privilegios de la clase dominante, eran reprimidas con violencia, lo que dejaba claro que el poder real no residía en las urnas, sino en los pactos entre militares y familias influyentes. Durante las décadas de 1940 y 1950, el Perú vivió una modernización económica parcial. La minería, el algodón y el azúcar se consolidaron como ejes de exportación, pero la concentración de la tierra seguía siendo extrema. Los Romero, vinculados a la banca y al comercio, los Prado, que alternaban negocios con cargos políticos, o los Miró Quesada, propietarios de medios de comunicación, como el comercio, no solo dominaban sectores productivos, sino que además moldeaban la opinión pública y aseguraban que sus intereses fueran protegidos. Es en este contexto donde debe entenderse el creciente malestar social. Los campesinos reclamaban acceso a la tierra, los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y los jóvenes intelectuales denunciaban el carácter excluyente de la República. Sin embargo, los intentos de reforma eran sistemáticamente bloqueados. La élite veía en cada propuesta un peligro a su modo de vida y prefería pactar con el capital extranjero, sobre todo norteamericano, antes que ceder derechos a sus propios compatriotas. El Estado, capturado por estas redes de poder, era incapaz de responder a las demandas de justicia social. Se aplicaban medidas modernizadoras en infraestructura o comercio, pero no se tocaban las estructuras de fondo que sostenían la desigualdad. Esa contradicción fue alimentando tensiones que estallarían en las siguientes décadas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Perú arrastraba las mismas contradicciones que lo habían marcado desde inicios del siglo XX. Un país moderno en sus exportaciones, dependiente del capital extranjero, pero profundamente desigual en su estructura social. Esa tensión se volvió más evidente a partir de los años 50, cuando el general Manuel Anodría tomó el poder tras un golpe de Estado en 1948. Su régimen, conocido como el Ochenio de Odría, duró hasta 1956. Odría se presentó como un defensor del orden,
Frente al descontento social, su gobierno fue autoritario, con fuerte represión contra el APRA de Aya de la Torre, que representaba a miles de trabajadores urbanos y campesinos. A la vez, impulsó una política económica que favoreció a las élites y al capital extranjero, con inversiones en infraestructura y un auge del gasto público financiado por las exportaciones de materias primas. Los grandes ingenios azucareros de la costa norte, las haciendas algodoneras y las minas de la sierra continuaron en manos de familias tradicionales como los Aspíllaga, de la Piedra, Romero y Pradone. El crecimiento económico fue visible en las ciudades, especialmente en Lima, pero no alteró la concentración de la riqueza en el campo. La caída de Odría abrió paso a un breve retorno de la democracia formal, aunque con fuertes limitaciones. En 1956 fue elegido Manuel Prado Ugarteche, miembro de una de las familias más influyentes del país. Su gobierno buscó un pacto con el APRA y trató de modernizar la economía con apoyo del capital norteamericano. Sin embargo, las reformas sociales siguieron ausentes. El Perú de Prado era aún un país donde la élite terrateniente imponía las reglas del juego, y el Estado se subordinaba a los intereses de quienes controlaban la tierra y la banca. En 1960 llegó al poder Fernando Belaúnde Terry, un político con formación académica en arquitectura y con un discurso renovador. Su partido, Acción Popular, se presentaba como una alternativa entre el conservadurismo de la élite y el radicalismo aprista. Belaúnde hablaba de modernización, descentralización y obras públicas. Durante su gobierno se construyeron carreteras, se impulsó la vivienda social y se trató de integrar regiones alejadas al mercado nacional. Sin embargo, los límites de su proyecto quedaron en evidencia rápidamente. Belaúnde intentó promover una reforma agraria moderada, consciente de que la concentración de tierras era una bomba de tiempo. No obstante, las élites terratenientes y las empresas extranjeras ligadas a la agroexportación bloquearon cualquier cambio profundo. La presión campesina aumentaba en los valles andinos y en la selva, donde comunidades enteras reclamaban tierras frente a hacendados que habían acumulado extensiones gigantescas durante décadas. El Estado se encontraba atrapado, incapaz de responder a las demandas sociales, sin enfrentarse a los grupos que habían sostenido históricamente el poder económico. Las tensiones crecieron aún más con el contrato de la International Petroleum Company, una compañía norteamericana que controlaba vastos recursos petroleros en la costa norte. El acuerdo con la IPC fue percibido como una claudicación del gobierno de Belaúnde frente a los intereses extranjeros y se convirtió en símbolo de la incapacidad del Estado para defender la soberanía nacional. La prensa denunció irregularidades y los sectores populares reclamaron cambios inmediatos. Mientras tanto, en los cuarteles, un grupo de oficiales jóvenes observaba el panorama con creciente descontento. Estos militares estaban convencidos de que el Perú no podía seguir gobernado por pactos entre terratenientes, banqueros y compañías extranjeras. Creían que el ejército debía asumir un rol histórico, no solo como garante del orden, sino como motor de transformación social. Entre ellos destacaba el general Juan Velasco Alvarado, un hombre de origen humilde que había ascendido en la carrera militar con disciplina y pragmatismo. El 1 de octubre de 1968, Belaúnde fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por Velasco. La justificación inmediata fue el escándalo de la IPC, pero en realidad el trasfondo era mucho más profundo. El país vivía una acumulación de tensiones en campesinos sin tierra, obreros con salarios bajos, jóvenes que cuestionaban el autoritarismo y una élite que seguía aferrada a sus privilegios. Velasco llegó al poder con la promesa de cambiar esa estructura, de construir un Perú para todos, no solo para los apellidos que habían dominado por generaciones. El golpe marcó un punto de quiebre. Por primera vez en el siglo XX, la élite tradicional veía seriamente amenazado su dominio. Velasco no hablaba de ajustes moderados, sino de una transformación radical, una reforma que tocara directamente las bases del poder económico y social. En los meses siguientes, iniciaría una de las etapas más ambiciosas y controvertidas de la historia peruana contemporánea, que cambiaría para siempre la relación entre Estado, sociedad y élites. El golpe de Estado del 1 de octubre de 1968 abrió una nueva etapa en la historia peruana. El general Juan Velasco Alvarado no llegó al poder para continuar con los pactos de las élites tradicionales, ni para hacer reformas superficiales. Su proyecto, bautizado como Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, se propuso transformar las bases mismas de la sociedad peruana. Con un estilo autoritario
y sin concesiones al viejo orden. Velasco desplegó una serie de medidas que desafiaron a las familias terratenientes, a los grandes empresarios y al capital extranjero. La medida más emblemática fue la reforma agraria, decretada el 24 de junio de 1969. Esta política atacaba el corazón de la estructura social del Perú al el control de la tierra por un reducido grupo de hacendados. Familias como los Aspíllaga, Gildemeister, de la Piedra y Prado, dueñas de extensiones enormes de plantaciones de azúcar, algodón y café, vieron cómo el Estado expropiaba sus propiedades para redistribuirlas entre campesinos, organizados en cooperativas agrarias de producción. El lema era claro: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. El impacto fue profundo. A más de 9 millones de hectáreas pasaron de manos privadas a comunidades y cooperativas. Con ello se buscó eliminar el sistema gamonalista que mantenía a los indígenas en condiciones de servidumbre disfrazada. El objetivo no era solo económico, sino simbólico: desmontar un poder que había sido intocable durante siglos. Aunque la implementación tuvo problemas, como falta de asistencia técnica y endeudamiento de las cooperativas, la reforma cambió para siempre la estructura de la propiedad rural. El Perú dejó de ser un país dominado por hacendados y dio lugar a un campesinado con voz propia. Otra de las grandes banderas de Velasco fue la recuperación de los recursos naturales. En 1969, apenas instalado en el poder, anunció la expropiación de la International Petroleum Company. Las instalaciones de la compañía en Telará pasaron a manos del Estado sin indemnización inmediata, en un acto que buscaba afirmar la soberanía nacional frente al poder de las transnacionales. A lo largo de su gobierno, Velasco avanzó en la nacionalización de sectores estratégicos. La minería pasó a ser controlada por empresas estatales como Minero Perú, la pesca quedó bajo la administración de Pesca Perú, y la banca fue nacionalizada para evitar que el crédito dependiera exclusivamente de intereses privados. Incluso los medios de comunicación fueron intervenidos en diarios como El Comercio, en manos de los Miró Quesada, y otros periódicos pertenecientes a familias tradicionales. Pasaron a ser gestionados por organizaciones sociales y sindicatos. Estas nacionalizaciones no solo modificaron el mapa económico, también golpearon directamente el poder de las élites que habían controlado la banca, la minería y la prensa. El mensaje era claro: el Estado debía ser el protagonista del desarrollo, y no un mero administrador de concesiones extranjeras. Velasco entendió que no bastaba con redistribuir tierras o nacionalizar recursos, había que transformar también la mente del país. Por ello impulsó una ambiciosa reforma educativa, en 1972, considerada una de las más completas en la historia peruana. La reforma estableció la educación como un derecho universal y obligatorio, ampliando la cobertura en zonas rurales. Se implementaron programas de alfabetización masiva, y se promovió una educación bilingüe que reconocía al quechua y al aymara como lenguas de enseñanza. Por primera vez, el Estado asumía que el Perú no era solo un país hispanohablante, sino una nación pluricultural. Además, se rediseñaron los planes de estudio con énfasis en la identidad nacional, la tecnología aplicada a la producción y la formación técnica. La meta era formar ciudadanos que pudieran participar activamente en la nueva sociedad que el gobierno buscaba construir. En paralelo, el gobierno de Velasco emprendió una campaña de ampliación de los servicios de salud. Se construyeron hospitales regionales, se promovieron campañas de vacunación y se impulsaron programas de atención primaria en comunidades rurales. La idea era romper la brecha entre la salud de las ciudades y la de los pueblos olvidados de la sierra y la selva. Si bien las limitaciones económicas y logísticas impidieron una cobertura plena, los avances fueron significativos en comparación con gobiernos anteriores, que habían relegado la salud pública a un segundo plano. Uno de los aspectos menos recordados, pero de enorme importancia, fue la política cultural del régimen. Velasco declaró al quechua como idioma oficial en 1975, reivindicando así a millones de peruanos que habían sido marginados por hablar su lengua materna. Se promovió el folclore, la música andina y la iconografía indígena como símbolos del Perú profundo. El Estado utilizó los medios de comunicación para difundir campañas de identidad nacional, presentando al campesino y al trabajador como protagonistas de la nueva república. Se crearon espacios culturales y se incentivó el cine y la literatura con temáticas sociales. Sin embargo, el gobierno de Velasco fue sin duda autoritario, prohibió partidos políticos, restringió libertades y gobernó mediante decretos. Sin embargo, no puede negarse que su proyecto transformó al Perú
en dimensiones que van más allá de su tiempo en el poder. La reforma agraria cambió para siempre la relación entre campesinos y hacendados, aunque su implementación dejó problemas económicos. Las nacionalizaciones devolvieron al país el control de sus recursos, aunque generaron tensiones con el capital extranjero. La educación se expandió como nunca antes y sentó las bases de una visión más inclusiva. La salud y la cultura dieron un giro hacia la atención de los sectores marginados y la afirmación de la identidad nacional. El proyecto de transformación de Juan Velasco Alvarado, que había comenzado con entusiasmo y medidas de gran impacto, empezó a mostrar signos de desgaste a mediados de la década de 1970. Los problemas no surgieron únicamente de la resistencia de las élites desplazadas, sino también de las dificultades propias de implementar un modelo tan ambicioso, en un país con enormes brechas económicas y sociales. La reforma agraria, aunque había roto el dominio de los hacendados, generó nuevos desafíos. Las cooperativas campesinas creadas para administrar las tierras carecían en muchos casos de recursos técnicos y financieros, lo que derivó en baja productividad y endeudamiento. Las expectativas de una transformación rápida no se cumplieron en su totalidad, y en algunos sectores se instaló la frustración. Al mismo tiempo, la nacionalización de empresas estratégicas implicó una expansión masiva del Estado, que se convirtió en administrador de minas, bancos, industrias y medios de comunicación, sin tener siempre la capacidad de gestión adecuada. A estos problemas internos se sumó el contexto internacional, la crisis del petróleo de 1973, el aumento de los precios de las importaciones y la inflación mundial golpearon con fuerza a la economía peruana. El modelo estatista de Velasco dependía de créditos externos para financiar la industrialización y la expansión de servicios públicos. Pero a medida que la deuda crecía, la presión de los acreedores internacionales aumentaba. En el plano político, el gobierno se volvió cada vez más autoritario. Velasco restringió la actividad de los partidos, controló los medios de comunicación y mantuvo a raya cualquier forma de oposición. Para algunos sectores populares, esto se justificaba en nombre de la revolución social. Para otros, era una señal de que el régimen militar había perdido legitimidad. La tensión creció también dentro de las Fuerzas Armadas, donde existía un ala más moderada que consideraba que las reformas habían ido demasiado lejos. El 11 de agosto de 1975, un golpe interno puso fin al gobierno de Velasco. Fue reemplazado por el general Francisco Morales Bermúdez, quien asumió la presidencia con un discurso de continuidad inicial, pero pronto marcó una ruta distinta. Mientras Velasco había gobernado con un espíritu transformador, Morales Bermúdez optó por un enfoque pragmático, buscando recomponer las relaciones con Estados Unidos y con los organismos financieros internacionales. Durante el llamado segundo gobierno militar, se inició un proceso de reajuste económico. Morales Bermúdez desmontó parte de las reformas más radicales, flexibilizó la política hacia el sector privado y frenó nuevas nacionalizaciones. El Estado mantuvo el control de áreas estratégicas, pero abrió espacio nuevamente a la inversión privada y a la influencia de las élites económicas que habían sido desplazadas por Velasco. Las familias tradicionales, aunque no recuperaron todas sus antiguas haciendas, sí encontraron nuevas formas de insertarse en los sectores financiero, industrial y comercial. El régimen de Morales Bermúdez también enfrentó una fuerte crisis económica, marcada por la inflación y el endeudamiento externo. Para responder, se aplicaron medidas de austeridad recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, lo que afectó duramente a los trabajadores y campesinos. Las movilizaciones populares se multiplicaron, exigiendo mejores condiciones de vida y el retorno a la democracia. En este contexto, el gobierno militar no tuvo otra salida que anunciar una transición democrática. En 1978 se convocó a una asamblea constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del APRA. De allí surgió la Constitución de 1979, que entró en vigencia con el retorno a un régimen civil en 1980, bajo la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, elegido nuevamente. El ciclo de los gobiernos militares había terminado, pero su legado seguía siendo objeto de debate. Para muchos, las reformas de Velasco habían significado la dignificación del campesinado, la defensa de la soberanía y el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Para otros, habían dejado un Estado sobredimensionado, una economía endeudada y un país en crisis. A pesar de que el gobierno militar buscó una redistribución más equitativa, los antiguos hacendados encontraron mecanismos para reconvertirse. Muchos invirtieron el capital indemnizado en sectores emergentes, como la banca privada,
el comercio exterior y las industrias urbanas. En paralelo, se produjo una reorganización de la oligarquía mee, ya no basada en la tierra, sino en el control financiero, importador y mediático. El nuevo escenario tras la dictadura militar estuvo marcado por una inestabilidad profunda. El gobierno de Fernando Belaúnde, en su segunda gestión, enfrentó crisis económicas y el estallido de la violencia armada de Sendero Luminoso. Posteriormente, Alan García con el APRA heredó un país devastado, con hiperinflación y desabastecimiento. En ese contexto de colapso institucional, las élites tradicionales, aunque debilitadas, mantuvieron influencia en la banca, la importación de alimentos y el comercio exterior. Fue precisamente en medio de este descrédito generalizado que apareció un outsider inesperado. Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo y matemático de ascendencia japonesa, irrumpió en la política en 1990. Sin pertenecer a la clase política tradicional ni a los clanes oligárquicos históricos, logró conectar con un pueblo cansado de la crisis y con una élite que, pese a sus reservas, pronto lo vería como el garante de la estabilidad económica. Fujimori no solo capitalizó el hartazgo ciudadano, sino que también negoció con los nuevos centros de poder empresarial, abriendo paso a una etapa completamente distinta en la historia del Perú. Tras la caída de Velasco y el retorno a la democracia, el Perú atravesó años de inestabilidad política, crisis económica y violencia interna. Los gobiernos posteriores no lograron consolidar las reformas, ni contener el avance de Sendero Luminoso y el MRTA, lo que dejó un terreno fértil para el ascenso de un outsider inesperado. En 1990, Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo y profesor universitario de ascendencia japonesa, derrotó en las urnas a Mario Vargas Llosa, prometiendo un gobierno austero, alejado de las élites tradicionales y cercano al pueblo. Sin embargo, apenas iniciado su mandato, la realidad mostró otra cara. Conocido como el Fugi-shock, su plan económico fue radical liberalización de precios, reducción drástica del gasto público y privatización de empresas estatales. El impacto fue devastador, en el corto plazo una inflación controlada, pero a costa de un fuerte empobrecimiento de la población. A la vez, el gobierno recibió apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que significó el regreso de las recetas neoliberales. En el terreno político, Fujimori rompió con la institucionalidad. En 1992 dio un autogolpe, cerró el Congreso y concentró el poder en sus manos. Desde ese momento, el régimen se sostuvo en una mezcla de populismo, represión y clientelismo, siempre con el respaldo de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Bashu Estaduplau. Se tejió una red de corrupción que abarcó medios de comunicación, empresarios, militares y jueces. Pero la figura de Fujimori no puede entenderse solo desde la represión y la corrupción. Su gobierno impulsó la derrota militar de Sendero Luminoso, con la captura de su líder, Abimael Guzmán, en 1992, lo que le otorgó gran legitimidad ante la población. Además, extendió programas sociales focalizados como el PR, ONAA y los comedores populares, aunque muchos de ellos fueron usados como herramientas clientelares para asegurar apoyo político. El otro gran capítulo de su gobierno fue la privatización masiva de empresas estatales. En nombre de la modernización y la apertura al capital extranjero, se vendieron sectores estratégicos como electricidad, telecomunicaciones, minería y petróleo. Las élites económicas, tanto locales como extranjeras, fueron las grandes beneficiadas. El modelo económico neoliberal que implantó se mantendría en pie incluso después de su caída. Fujimori también redibujó el mapa del poder en el Perú. Desplazó a la vieja aristocracia terrateniente y a la burguesía nacionalista que había ganado fuerza en los 70, para dar paso a una nueva élite empresarial transnacional, vinculada al capital extranjero y a las privatizaciones. Estas élites no solo acumularon riqueza, sino también influencia política, mediática y social que llega hasta la actualidad. Tras la salida de Alberto Fujimori a finales de los años 90, el Perú entró en un ciclo de gobiernos democráticos, marcados por la tensión entre el poder político y las élites económicas. Estas élites ya no eran solamente familias tradicionales ni grupos terratenientes, sino conglomerados empresariales y financieros que habían surgido con fuerza desde las privatizaciones de los años 90. Durante los gobiernos de Alejandro Toledo,
Alan García en su segundo mandato, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y más recientemente, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Se evidenció cómo estas redes empresariales y mediáticas continuaban teniendo gran peso en la política. El Grupo Romero, con fuerte influencia en la banca, agroexportación y medios de comunicación, consolidó su papel como una de las élites empresariales más poderosas. El Grupo Brescia, con presencia en minería, seguros y banca, también destacó como un actor central en la economía peruana. A ellos se suman conglomerados internacionales que adquirieron gran parte de las empresas estatales privatizadas en los 90, convirtiéndose en nuevos jugadores dominantes del mercado peruano. La élite política, por su parte, se entrelazó con estos intereses económicos. Las acusaciones de corrupción contra figuras como Toledo, García, Humala y Kuczynski mostraron hasta qué punto las relaciones entre grandes empresas, contratistas del Estado y partidos políticos condicionaban las decisiones del gobierno. El caso Odebrecht reveló de manera contundente cómo las redes de poder económico brasileño penetraron en la política peruana, financiando campañas y generando una crisis de legitimidad en la clase dirigente. Sin embargo, estas élites no han sido solamente fuente de críticas, también han impulsado un crecimiento económico notable en las primeras 2 décadas del siglo XXI, sustentado en la minería, las exportaciones agrícolas y la inversión extranjera. Gracias a ello, millones de peruanos salieron de la pobreza. Se expandió la clase media urbana y el Perú se posicionó como una de las economías más dinámicas de la región. En el ámbito cultural y educativo, estas élites empresariales han financiado universidades privadas de gran prestigio y medios de comunicación influyentes. No obstante, la concentración mediática, sobre todo en manos del Grupo El Comercio, ha sido cuestionada por limitar la pluralidad de voces y reforzar la visión de los grupos dominantes. En los últimos años, la crisis política que llevó a la caída sucesiva de presidentes y la llegada de Pedro Castillo al poder puso en evidencia la persistente división entre la élite limeña y las mayorías provinciales. Mientras Castillo representaba a sectores rurales y sindicales, las élites empresariales y mediáticas se mostraron en abierta oposición, lo que acentuó el choque entre dos visiones del país. La actual administración de Dina Boluarte mantiene este mismo escenario de tensión. Por un lado, una élite consolidada en el poder económico, y por otro, una población que demanda inclusión, descentralización y mayor equidad. Y así, a lo largo de un siglo, el Perú ha visto cómo las élites moldean la política, la economía y la sociedad, adaptándose a cada época, desde los terratenientes hasta los grandes conglomerados empresariales de hoy. La historia nos recuerda que el poder cambia de manos, pero su influencia sobre el país permanece.